proyectos de titulación de producto comunicativo, recientes ambos, están conformados, son 3 documentos en general. Uno es el llamado sujeto teórico, otro es el producto propiamente dicho, que en este caso es un producto, bueno, en ambos casos es un proyecto editorial. Y bueno, dentro de este en particular hay un CD con un video documental. Entonces, bueno, trae su paquito ahí todo muy mono. Se los paso para que lo vayan ojeando. Y este otro, más o menos en los mismos términos, también es un proyecto de titulación editorial. Tiene un sustento teórico, tiene el producto y también tiene un disco. Este no es un video documental, sino es el material del producto en versión digital. Entonces, este es un proyecto solitario y este es un proyecto de equipo de 3 estudiantes. Entonces también se los paso para que vayan rodando. Le agradezco a Fernando que me convide de su computadora porque la mía se desconchacló. Voy a ver si la puedo poner acá, porque de este lado, y como decía Héctor, me colocaré a propósito del poder. Aquí hice algo que no sé qué hice. Este me quedó ahorita, este se quedó ahorita. Visualización, aquí está. Sí, no, yo me voy a colocar aquí a propósito del poder, no por otra cosa, porque si no, no creo poder. Aquí, no sé si le podemos echar un momentito. Antes está mejor, pero no sé, pero porque como que se está mandando sola. Bien, pues la mía es una participación que voy a intentar hacer como breve. Este documento se lo puedo compartir porque tiene un montón de cosas, pero voy a intentar como ir más o menos rápido para que después lo podamos platicar. Creo que es mucho más interesante si lo hacemos así. De todos modos, con mucho gusto se los comparto, se los puedo pasar a los organizadores para que después lo pichen. Se trata básicamente de platicar de la experiencia de los últimos 4 años más o menos en el seminario de diseño de proyectos de titulación y el seminario de titulación enfocados a producto comunicativo con sustento teórico, que es el nombre completo, que se ha convertido un poco en la salida natural de titulación del eje de práctica en medios para todos los chavos que así les interesa. Como lo ven, tiene un montón de contenido, no me voy a detener en todos los detalles. Recoge más o menos la experiencia de 6 seminarios, ¿no? de este tipo. Hay que aclarar que antes de del semestre 2009-1, solamente había una oferta de seminario de diseño de proyectos de titulación y de seminario de titulación que no había considerado diferenciarse en las diferentes modalidades de titulación. Entonces, dentro del mismo seminario y bajo un mismo profesor, tenías aspirantes a titularse por tesis, por plan comunicativo, por producto comunicativo, ¿no? Con el tiempo se vio que no solamente por el número de alumnos que se fue incrementando tremendamente, sino por la diferencia cualitativa importante, era insostenible. Primero fue en San Lorenzo de Sonco y después en los demás planteles en los que se empezó a impartir un seminario de diseño de proyectos de titulación específico para producto comunicativo, ¿no? Creo que cosas que son interesantes de enfatizar. En los últimos años ha aumentado de manera notable el interés de nuestros alumnos por titularse a través de producto comunicativo, ¿no? Esto es un fenómeno notable. Las razones, a mí en lo particular, me parece que son de muchos factores, y una de ellas es pues una maduración y una consolidación del propio eje de práctica en medios que empieza a, digamos, a inspirar más a nuestros alumnos, ¿no?
aunque tenemos que decir que en este momento nos es difícil puntualizar en números, porque ha sido muy difícil rastrear con números exactamente cuántos alumnos se han titulado hasta el momento con producto comunicativo, cuántos están en proceso de titularse en esa misma modalidad y qué porcentaje representan dentro de la total de la titulación de comunicación y cultura y de la universidad. Pero a manera general y conservadora, estamos hablando de alrededor de 20 proyectos de titulación ya concluidos y de alrededor de 30 en proceso, ¿sí? Y son datos que están principalmente en San Lorenzo de Songo, pero cada semestre se incrementa esto en el centro histórico y en el y pensamos que esta tendencia va a incrementarse además, ¿no? Lo cual es un reto muy importante para todos nosotros. Creo que pone en alerta y debería de interesar a quienes dirigen proyectos comunicativos, a quienes los asesoran, a quienes estamos impartiendo estos seminarios, y también a los que están en las otras modalidades, porque creo que por contraste son cosas interesantes, y por supuesto a los esfuerzos de Plan de Estudios, ¿no? De nuevo Plan de Estudios, ¿no? Hay cosas que parecen como evidentes o muy obvias, pero vale la pena detenernos un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa de un proyecto de titulación, un proyecto recepcional, ¿no? Creo que de entrada tiene que presentar una evidencia de que los alumnos aprendieron y que son capaces de colocar y de poner en juego lo que han aprendido en proyectos, ¿no? Con propuestas originales. Se puede plantear, como en el caso de las tesis, que son textos argumentativos, pueden ser estrategias, como en el caso de los planes, o pueden ser productos, que es el caso en el que yo trabajo. En nuestro caso, lo difícil ha sido definir cómo son esos productos, o sea, cómo son esos proyectos, cómo son los proyectos con los que nosotros podemos decir, sí, aquí hay evidencia de que si aprendiste, por lo tanto, tienes que aprender, ¿no? Les invito, no me voy a atender mucho esto es lo que dicen nuestros documentos de comunicación y cultura, que es el producto comunicativo, ¿no? Como modalidad, lo describe, y esto lo pongo acá porque me he enfrentado a vamos a llamarlo, a un estrés con los otros ejes respecto de los productos comunicativos, que se aclararía mucho si se leyeran estos documentos, ¿no? ¿Qué es el producto comunicativo? ¿Qué lo distingue de otras cosas, ¿no? Los documentos describen con bastante precisión cómo son cómo es el trabajo y cómo es el producto, ¿no? Y tiene la cualidad este documento de que es, por un lado, lo suficientemente claro y por el otro, lo suficientemente amplio para que diferentes casos se acomoden sin entrar en conflicto con lo que está ahí descrito, ¿no? No es una camisa de fuerzas. Pero bueno, aquí me detengo. El documento dice que debe de presentar un problema de comunicación. Bien. Hoy en día, esta primera línea creo que la tendríamos que problematizar un poco. Voy a decir más adelante por qué nuestros trabajos no siempre presentan un problema de comunicación. A veces no, ¿no? Tienen que resolver este problema a través de la aplicación más amplia posible de los conocimientos, de habilidades, de actitudes adquiridos durante su formación. Bueno, suena bien, lo difícil es medirlo, identificarlo, ¿no? Calificarlo. Lograr una correcta integración entre la teoría y la práctica, ofrecer una visión crítica del medio seleccionado. Esto es interesante, no solo se trata de hacerlo, sino realmente tener una mirada crítica sobre lo que se está haciendo, ¿no? Reflexionar sobre el público al que se va dirigido, y aquí de nuevo, como en el mismo primer punto, hay sus asegúnes, porque no siempre está claro y quizás no siempre deba de estar claro este público. Voy a explicar más adelante. Y ofrecer una perspectiva original del tema seleccionado, lo cual es uno de los retos más difíciles. Una perspectiva original de parte del alumno o del equipo que sostiene, ¿no? El producto debe cubrir exigencias técnicas de nivel avanzado o profesional,
lo cual es difícil de medir, pero bueno, y proponer una solución creativa e innovadora. No sé si se puede quitar eso. Ups. ¿Por qué le quitas el mouse de ahí? Te ayuda. ¿Por qué le quitas el puntero de ahí? No, pero se queda. Bueno, no pasa nada. Aquí me quiero detener un poquito más. Nosotros los profesores, ¿qué onda cuando dirigimos, cuando asesoramos, cuando acompañamos a los chavos que se están titulando, ¿no? Bueno, creo que una cosa importante, aunque me parece hasta tonto que yo les diga, es no ser un obstáculo para ellos, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Sí, claro. No hay dudas, no es todas, ¿ok? Otra que también parece obvia, pero luego no lo es tanto, que el propio proyecto sea un aprendizaje, porque también es verdad que hay muchos que consideran que los alumnos aprendieron justo hasta el momento antes de su proyecto de titulación y a que a partir de ese momento ya no están aprendiendo nada, sino que están utilizando lo que aprendieron. Y no, a veces este es el último apretón de tuercas, ¿no? Lo que llamo yo el apretón del tortero. Sí saben, ¿no? Que se piden su torta cubana y entonces ponen la telera y le va echando pum, 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 y antes de entregársela le hace así. Ese es el apretón. Los chavos, pero sí, así es. Otro, propiciar que el valor del proyecto trascienda el mero propósito de titularse. Que esto, conforme aumenta el desgaste, la fatiga, las asesorías, de pronto decimos, ¿sabes qué? Titúlate ya. O sea, no que la no, titúlate ya. No, creo que debe estar nuestro ánimo que no solamente se quede en una parte protocolaria, ¿no? Que vaya un poquito más allá, que represente un aporte al tema o al medio y particularmente al ámbito académico de nuestra universidad. O sea, nosotros como una universidad, estos proyectos de titulación se convierten un poco en nuestro, no sé si llamarlo nuestro acervo, nuestro patrimonio, pero sí nuestro capital de conocimiento, una cosa que se irá acumulando, ¿no? Y me parece que es importante que tengamos esa perspectiva, ¿no? Y finalmente que el proyecto atienda necesidades reales y relevantes de la sociedad, lo cual, vamos a ver más adelante, no siempre sucede. Que se trate de una experiencia que se aproxima al desempeño profesional, que el resultado sea valioso, para que pueda ser el punto de partida de una vida profesional, ¿no? Porque luego, justo en la medida en la que se considera nada más un protocolo, un proceso burocrático, ¿no? Los chavos, ¿no? Lo logran sacar adelante, se titulan y después están con las manos vacías para iniciar su vida profesional, ¿no? Entonces, este esfuerzo creo que debería de darles un punto de partida, ¿no? En este sentido, creo que los productos comunicativos deben aspirar a darse a conocer más allá del ámbito de la universidad, a ser publicados, participar en concursos, muestras, exposiciones, que aspiren a becas, que aspiren a premios, ¿sí? No en términos de vanidad, sino en un término de resonancia, de consecuencias, ¿no? No me voy a detener sobre la parte de seminario de diseño de proyectos de titulación, es interesante, pero lo vemos en otro momento, en los objetivos. Y bueno, no quiero dejar pasar, detenerme sobre algunos minucias del asunto. El nombre dice producto comunicativo con sustento teórico, o sea, siempre estamos hablando de dos cosas que forman una sola, el producto comunicativo y el sustento. A veces es fácil enfocar cómo es el producto. Dices, bueno, entonces que es un documental, es una radionovela, es a veces son muy escurridizos, ¿no? Es un ensayo fotográfico, por ejemplo, ese es uno de los productos comunicativos más escurridizos, porque es algo difícil, bueno, cómo se materializa, es una exposición, es un libro, es un qué, ¿no? Y el sustento teórico a veces parece como un tema muy nítido, ¿no? Bueno, básicamente es un texto engargolado, ¿no? Que tiene una portada y que tiene conclusiones, pero ¿qué es lo que hay en medio? ¿No? Eso no está tan claro. Y yo me doy cuenta, platicando con todos los profesores de la academia, que las opiniones son muy, muy diversas, ¿no? Las ideas.
El producto comunicativo es la pieza desarrollada en alguno de nuestros medios para atender una necesidad comunicativa o no. Ahora vamos a ver un video documental, un programa de radio, etcétera, ¿no? Como los que realizan los profesionales. Debe bastarse a sí mismo para demostrar su relevancia y su calidad. Esto es importante. No es que, bueno, es que es un producto ahí más o menos, pero gracias a que tiene un sustento teórico, no. El producto en sí mismo se tiene que sostener, ¿sí? Y esto tiene sentido cuando sale del contexto de la universidad, ¿no? Si es un documental y va a participar en un concurso, no puede depender de un sustento teórico, por poner un ejemplo. Deben ser valorados en comparación con el resto de los productos comunicativos que rodean su actualidad, es decir, el estado del arte, ¿no? Realmente, ¿no? Tienen que representar eso. Los ámbitos disciplinarios, temáticos, técnicos, tecnológicos o los estéticos. Ahora, en tal sustento teórico, debe evidenciarse, digo yo, la agudeza para identificar la necesidad comunicativa, la riqueza del análisis en torno a ella. ¿Qué tanto se está hablando? ¿Es valioso lo que se está diciendo? La claridad de los objetivos planteada, la pertinencia del enfoque teórico, conceptual y metodológico. Pero aquí quiero recalcar que este tema de la pertinencia, que me parece fundamental, se construye, la pertinencia se construye, no está dada per se, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes de la argumentación del sustento es construir esa pertinencia. Porque esto que estoy haciendo y lo que estoy reflexionando en torno a eso es valioso. Eso es algo que el propio proyecto lo tiene que generar, el propio alumno lo tiene que construir y nosotros tenemos que ayudar a que eso se construya. Porque pasa con mucha frecuencia que nosotros definimos esta relevancia a priori. Cuando el alumno se acerca a nosotros para pedirnos que le dirijamos, ¿no? Decimos, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? No, pues es que yo quiero hacer esto y esto. No. Mejor haz esto, ¿no? O no lo acepto, voy a buscar otro profesor que sí lo acepte, ¿sí? Entonces creo que es importante que pensemos que parte de nuestro trabajo tiene que ver con construir esta pertinencia. Y la consistencia de todo esto planteado en la realización del proyecto. Entonces, el texto del sustento debe incluir un juicio autocrítico que permite identificar la relevancia de lo que se ha propuesto en el contexto de la actualidad. Creo que nos movemos en dos extremos radicales, ¿no? Uno, el planteamiento del alumno que dice, este proyecto es la neta, este es el descubrimiento del hilo negro y voy a salvar a la humanidad con este ensayo fotográfico de 8 fotos, ¿no? Y el otro es, no, bueno, pues, o que me titulen, ¿no? No soy nadie, es un granito de arena, ¿no? Entonces nos movemos en dos extremos muy poco constructivos, ¿no? El estado del arte y la mirada autocrítica tienen que decir, mi proyecto es valioso por esto. A lo mejor simplemente está planteando un nuevo enfoque tecnológico, porque es una animación en papel recortado, ¿no? O sea, este tema se había abordado, sí, ya se había abordado en animación, pero nadie lo había hecho en animación. Ok, tu aportación es tecnológica, o su relevancia es estética, o su relevancia es teórica, wow, ¿no? Puede haber, ¿por qué no? Voy a abordar, voy a problematizar este asunto. Ok, está bien, pero hay que tenerlo claro, ¿sí? La reflexión sobre el tema abordado en la necesidad comunicativa creo que es algo que debe de estar siempre presente, aún para decir aquí la necesidad comunicativa es mía, ¿no? Porque yo he utilizado este producto como un instrumento de exploración y de observación de un fenómeno, ¿no? Y quiero darles a conocer ese proceso. Bueno, ahí está la necesidad. No necesariamente estamos hablando de un público, ¿sí? Una reflexión sobre el medio, solo respecto de sus posibilidades para atender la necesidad abordada.
Y esto lo puntualizo porque también pasa mucho en las asesorías y cuando se juzgan los sustentos teóricos. Dicen, no, pero espérate, aquí nos falta toda la historia del medio. ¿Por qué no haces un capítulo sobre la historia de la fotografía? ¿No? Pasa mucho. Y ponen a los chavos a trabajar de manera totalmente inútil en un texto que nunca logra ni siquiera contar mínimamente la historia del medio, ¿no? Entonces se gasta una cantidad de tiempo y una cantidad de cuartillas que no son necesarias, ¿sí? Documentar los aspectos relevantes de la producción de manera razonada y no meramente técnica, ¿sí? O sea, bueno, ¿por qué lo hice de esta manera? Aprendí, ¿no? La escaleta, no sé qué. Bueno, sí, pero necesitamos algo razonado, ¿no? La evaluación autocrítica de los resultados obtenidos, que es algo que frecuentemente se omite porque escasamente llegan barriéndose con el producto terminado y dice, ahí está mi documental. Bueno, sí, pero ¿qué tal? ¿No? Está bueno, está malo, está regular, la gente le entendió, no le entendió, ¿qué pasa? ¿No? Esta evaluación es autocrítica porque debe de abarcar los resultados del producto y también del proceso, ¿sí? Donde está la reflexión sobre el tema y el medio, ¿no? Porque es frecuente que haya un divorcio. El texto calquea una crítica radical en contra de los medios masivos de comunicación y el producto se inserta exactamente en ese mainstream. Y dice, bueno, ¿qué pasó? O sea, bueno, ¿no? Creo que hay un problema desde el nombre de sustento teórico, porque ha suscitado muchos malos entendidos, ¿sí? Primero, decir que es un sustento y después decir que es teórico, porque entonces se convierte como en una justificación, ¿no? Pues, no, ese texto tiene que justificar lo que tú hiciste. No, lo acompaña, lo enriquece, lo describe, lo analiza, lo critica, ¿sí? Y decir que es teórico creo que es mucho. Creo que básicamente aborda conceptualmente cosas, ¿no? Identifica conceptos que es interesante en función de lo que han planteado en las dos discusiones anteriores, muy importante. O sea, yo estoy tomando este concepto de subalternidad, o este concepto de estigma, este concepto, o sea, yo eso, pero teórico, no sé. Creo que no en el producto. En ese sentido quiero recalcar que el sustento teórico no es una tesis, no es una tesis, no es un documento de tesis que acompaña a una fotonovela, tampoco es una tesina, que a mí no me queda claro la diferencia entre uno y otro, pero bueno, creo que está en el número de cuartillas. Tampoco es una tesis corta. El sustento es un texto cualitativamente distinto, muy diferente. Quiero referirme a los mitos porque todo el tiempo están gravitando allí y se dicen por todos lados que a mí me llegan los alumnos o no me llegan los alumnos por esos mitos. Que es más fácil hacer un producto comunicativo que una tesis. Por eso me llegan muchos alumnos. Otros me llegan o no me llegan porque es más difícil, ¿no? Sobre todo dicen, no, uy, con el profesor sacaron ¿no? ¿no? También hay compañeros que les dicen, no, es que el producto comunicativo pues está lindo, pero, o sea, académicamente no es tan importante. Si tú aspiras a un posgrado, a una beca en el extranjero, no hagas producto comunicativo. No, se lo dicen todo el tiempo, ¿no? Lo cual es una tontería absoluta, ¿no? Todos los profesores del eje de práctica de medios, especialmente en la última temporada, hemos, ¿cómo diríamos?, germinado en nuestros posgrados y en nuestras cosas, nos podemos asegurar que nada, ¿no? Documentalistas, editores, fotógrafos. Ok. Bueno, el producto es tan valioso como el sustento y el sustento tan valioso como el producto y forman una unidad, ¿sí? Debe mantener congruencia entre sí. Me ha tocado pasar por todos los casos, ¿no? Verdaderas tesis, en su extensión, en su profundidad,
a la que le acompaña un producto comunicativo raquítico, ¿no? Superficial, chafón, ¿no? Otros productos comunicativos que vienen acompañados de un dosiercito ahí muy escueto, muy técnico, ¿no? Me ha tocado de todos, ¿no? Y no se acaba de tejer la relación entre uno y otro. Un documento extenso, un montón de tortillas, no es garantía de ser un buen sustento, de ser un buen acompañamiento del producto, ¿sí? Como uno corto no necesariamente está mal. Aquí está la estructura de sustento, no me detengo en eso, pero en términos generales estamos hablando de alrededor de 40 o 50 cuartillas para acompañar, ¿no? Hay los casos que me ha tocado ver, algunos problemas, ¿no? En el seminario de diseño de proyectos de titulación se generan o se inventan proyectos cuya principal cualidad es ser verosímil, no real, no viable, no plausible, verosímil, ¿no? Una documental sonoro sobre en versión cómica, pero no se encuentran soluciones a problemas reales, no se está planteando eso, ¿sí? Muchos proyectos propuestos son poco viables en la realidad y en el mejor de los casos se quedan en prototipos sin concluir, ¿no? Se logra hacer una pieza, una sola pieza, se alcanza la titulación y chao, a repartir currículums para conseguir chamba, ¿no? Muy difícil, ¿no? Otro, producto comunicativo como conclusión de una observación de corte más bien antropológica o sociológica. En estos casos, el producto comunicativo funciona para presentar resultados, ¿no? A mí no me parece mal, pero hay que tenerlo claro, que está cumpliendo esa función, ¿no? He hecho una investigación sobre la industria de la pirotecnia en el pueblo, no me acuerdo el nombre, Tultepec, en el estado de México, ¿no? Lo que le interesa es el tema, le interesa abordarlo y le interesa desde una mirada básicamente antropológica, sociológica, ¿sí? El documental va a mostrar lo que vio, o en el mejor de los casos, ¿no? Juan Carlos, ¿te acuerdas del título del proyecto de Paola de los diseños? Es un ensayo fotográfico sobre los... Bueno, el gusto, sobre el gusto en las fiestas de 15 años. Un proyecto bien bonito, padrísimo, ¿no? Y Paola se fue a un montón de fiestas de 15 años y estuvo fotografiando, y después nos mostró una cantidad de fotos muy lindas. La cámara es un instrumento de observación, es un instrumento de exploración de eso que le interesa. Pero en estos casos, no hay un problema comunicativo que no sea el de Paola, ¿no? Entonces, la consideración sobre el público no está implicada en sus decisiones al fotografiar. Lo que le interesa es una observación del tema que le interesa, ¿sí? Esto creo que va a tener, esto tiene que ver con lo que planteaba en un principio de si existe o no un problema comunicativo, si existe o no una consideración sobre el público, y me parece que tiene consecuencias sobre lo que nos ha traído aquí a discutir en la dicotomía comunicación y cultura. Yo desde los productos comunicativos lo veo de una manera bastante más esquemática, ¿sí? Ante la perspectiva cultural de la comunicación, ante la perspectiva comunicativa de la cultura, o como lo quieran mirar, creo que estamos hablando de chavos que están optando por un perfil más práctico que teórico, ¿no? Sus aspiraciones, en su imaginación, en la vida profesional, están más en esa parte, ¿no? Más comunicadores. En función del producto, ¿no? Los productos,